Tome su asiento, por favor, un instante, mis hermanos, bendecidos. Vamos a, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de compartir la palabra, las escrituras. No son tiempos muy propicios para las cuerdas vocales, pero creemos que el Señor aún así puede glorificarse. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Salmos, en el Salmos 40. Vamos a retomar la lectura anterior, porque tal vez, si bien recuerda o no, habíamos hablado acerca de la forma que tenemos que desarrollar en cuanto a cómo esperar a Dios. Y el salmista le había puesto un título y él decía: alabanza por la liberación divina. Y hablamos acerca de esto, de una liberación divina que tiene que venir para los hijos de fe, para los hombres y mujeres que le creen al Señor. ¿Por qué liberación divina? Y sí, justamente porque si de todo lo que vivimos, de todo lo que viene, de todo lo que está pasando, el Señor no hace una verdadera liberación, entonces nuestras posibilidades se vuelven un poco limitadas. El salmista estaba en una condición que él sentía que necesitaba de una liberación divina. Diga conmigo: liberación divina. ¿Por qué liberación divina? Porque es una liberación que va a exceder todas las oposiciones habidas y por haber, oposiciones terrenales, contrarias, adversas, por más fuertes que se hagan. Una liberación divina porque excede a los recursos de oposición terrenal. Divina porque pertenece lo que va a acontecer, lo que está pasando, lo que estamos viendo, que vamos viviendo, excede a todo lo natural. Dios sigue estando en control, Dios sigue proveyendo formas y maneras. Hablaba algunas cosas en estos días atrás con personas de diferentes estratos sociales. Hablaba con personas, por ejemplo, acerca de cómo encontrarle la forma, la manera, la posibilidad para cambiar sus situaciones. Hablaba con gente que tiene una capacidad empresarial que cuando uno habla con un empresario, cree que ese empresario tiene ya la mentalidad tan desarrollada que le encuentra la forma de resolver los problemas. Y me di cuenta que no importaba con quién hablase, sea empresario, sea un letrado, sea un abogado, sea quien sea, todos están en la misma condición, sin saber qué hacer o cómo resolverlo. Y cuando yo escuchaba a estas personas hablar y decir: yo estoy enfrentando esta situación, a mí me pasa de aquella manera, tengo cuestiones con mis hijos, o son adolescentes o son niños, y tengo los planteos que hacían, por ejemplo, planteos cotidianos de no saber cómo llevar adelante los conflictos educacionales, las cuestiones de género y todo lo demás. Yo pensaba, ¿no? Y decía, nosotros lo habíamos planteado a nivel eclesiástico y ahora estaba hablando con gente que supuestamente no tiene nada que ver con el Señor, se desarrolla en un ámbito secular, pero aún así, que han alcanzado niveles económicos, académicos o empresariales, no saben cómo resolver o no saben qué herramienta usar para poder llevar adelante su familia, su casa. Y pensaba en este salmo, ¿por qué David decía alabanza por una liberación divina? Porque realmente este es el tiempo para que nosotros podamos celebrar, podamos regocijarnos cada vez que el Señor nos da una respuesta para que el sistema no nos atrape.
cada vez que vemos que el Señor nos abrió una puerta para que nosotros podamos salir vencedores a un intento que el sistema hace por detenerte, por atraparte, por hacerte retroceder, por no permitirte progresar, creo que Dios merece una alabanza, porque en ese momento se está produciendo una liberación divina. ¿Por qué divina? Porque no hay formas naturales de romper la oposición del sistema, pero sí hay una forma que es la forma divina. Sí hay herramientas que son las herramientas divinas. Sí hay estrategias que son las estrategias del cielo. Por eso en las historias bíblicas encontramos personas como los profetas, que cuando ellos estaban en el lugar correcto, con la gente correcta, inclinaban la balanza hacia ese lugar. No hubo, hasta que rechazaron a Dios, no hubo ningún tiempo en Israel que no hayan sido vencedores mientras los profetas estaban vigentes en sus ministerios al lado de los reyes. Cuando los profetas estaban al lado de los reyes, los reinos contrarios que muchas veces levantaban guerra contra el pueblo de Israel, tenían estrategias, tenían planificaciones para poder caer por sorpresa al pueblo de Israel y apresarlos, saquearlos, agarrarlos dormidos, como se dice. Pero la diferencia de todo eso era que cuando la activación profética estaba en el pueblo de Israel, Dios le descubría al rey de turno lo que sus adversarios tramaban. Yo recuerdo una ocasión cuando un rey planeaba cosas contra Israel, y en ese tiempo estaba un profeta, y cada vez que este rey tramaba algo, Dios le hablaba al profeta para que advirtiera al rey de Israel e hiciese todo lo contrario que sus adversarios planeaban. Y después de varios intentos, este rey adversario empezó a desconfiar hasta de su propia gente, porque él entendía que alguien le descubría el plan que ellos tramaban contra Israel. Entonces este rey, creyendo que era inteligente, se empezó a reunir cada vez en lugares más secretos, y cada vez con menos número de gente, y casi como que en voz baja hablaba, porque él creía que de su grupo interno de gente le revelaban lo que iban a hacer a Israel. Hasta que hubo un iluminado que dijo: no, rey, lo que pasa es que en Israel está el profeta, y Dios le dice al profeta todo lo que tú nos dices, aún en tus cámaras más secretas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese es el tinte cuando hablamos de una liberación divina. Los adversarios de Dios, los adversarios del reino de Dios, tienden a pensar de que al pueblo de Dios o a la gente de fe la pueden tomar por sorpresas. Por eso los gobiernos hacen cosas en la nocturnidad, los estados hacen cosas en la nocturnidad, creyendo que nadie los va a descubrir. Y como siempre decimos, mientras la iglesia siga estando en la tierra, Dios todavía sigue teniendo vigencia sobre todas las cosas. Hemos terminado una predicación de que el hacha está puesta en la raíz y el Señor limpiará su era. ¿Se acuerda de eso?
Y todo árbol que no da buen fruto será cortado, será arrancado y demás. Pero cuando el Señor nos habló de esas cosas, nos habló de que aunque parezca que todo está en silencio, que todo está como en el olvido, como que no está pasando nada, están pasando cosas. Porque todo lo que estamos conociendo, todo lo que estamos sabiendo, todo lo que estamos descubriendo, todo lo que supuestamente ahora se está destapando y está saliendo a luz y empiezan a conocerse todas las cosas, eso es producto de un solo efecto, de que Dios está haciendo lo que tiene que hacer y poniendo en descubierto todas las maquinaciones ocultas que grandes y poderosos mandatarios del mundo tenían planeado con la humanidad. Cuando hace años hablamos y advertimos de que un nuevo orden mundial se había puesto en marcha, ¿se acuerdan? Pero también dijimos que conjuntamente con eso, ¿qué había pasado? Se había puesto en marcha un nuevo orden divino. ¿Y qué era ese nuevo orden divino? Sino desenmascarar y poner al descubierto las maquinaciones, las intenciones y todas las cosas que los gobiernos, inspirados por poderes satánicos y diabólicos, están operando para destruir, someter y poner bajo yugo pesado a la humanidad. Una humanidad que aunque cierre los ojos y aunque desprecie y aunque no la considere, también entre su interior tiene a hombres y mujeres de fe, que seguimos clamando, que le seguimos creyendo a Dios y que seguimos esperando que Dios se glorifique. De eso se trata esta noche. Seguimos esperando que Dios se manifieste. Decía al que tenés a tu lado, seguimos esperando que Dios se manifieste. Entonces, una liberación divina tiene que ver con que las expectativas terrenales están dadas para que nadie se pueda liberar de ese sistema que ya está aceitado para oprimir a los pueblos. Pero ellos no han considerado algo. La iglesia todavía sigue estando en la tierra, y mientras la iglesia siga estando en la tierra, sigue siendo la iglesia puerta del cielo. Sigue siendo la iglesia en la tierra la herramienta de liberación para que hombres y mujeres que le creen a Dios puedan escapar de las garras del sistema. Pacientemente, dice el salmista David, verso 1, esperé a Jehová. ¿Cómo esperó? Pacientemente. Ya hemos hablado de pacientemente. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Allí es donde terminamos. ¿Qué quiero comentarles o hablarles esta noche? Acerca de esa lista de beneficios de lo que acontece cuando se espera una liberación divina. Yo terminé la predicación pasada con una pregunta: ¿cómo lo espero a Jehová? Preguntarle al que tenés a tu lado, ¿cómo lo esperás al Señor? Vamos, otra vez, decirle, ¿cómo lo esperás? ¿Cómo lo esperás? ¿Cómo esperás a Dios mientras estás en un momento difícil? ¿Cómo lo espero a Dios cuando yo necesito una respuesta? ¿Cómo lo espera la gente a Dios? Hay una manera, porque hay una lista de cosas que pasan cuando la gente lo espera a Dios de una manera. Y yo noté lo siguiente: ¿qué va a hacer Dios? Otra pregunta: ¿qué va a hacer Dios cuando ve que alguien espera? Si bien para mí hay una forma de esperar a Dios, para Dios también hay una demanda
de resultados cuando alguien en la tierra está demostrándole a Dios que está esperando el favor del cielo. Estas son cosas que parecen ir en contraposición, pero la verdad es que el camino del reino es un camino de demandas y beneficios. De ninguna parte o en ninguna parte de la Escritura existe un solo libro que hable de las demandas de una sola parte. La Escritura, todo el libro de vida que es la Biblia, nos habla de una sociedad, nos habla de un acuerdo, nos habla de un pacto, nos habla de una ceremonia, nos habla de una unión, nos habla de un casamiento, nos habla de un convenio. Toda la Biblia nos habla de que nosotros tenemos derechos y obligaciones y que Dios, siendo Dios, se obligó a sí mismo a derechos y obligaciones. Por ejemplo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, el Señor, acontecerán todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, también existen convenios donde podemos ver que Dios dice: si yo soy su Dios, ustedes serán mi pueblo santo, mi pueblo escogido. Siempre Dios dice: yo puedo hacer esto, pero ustedes tienen que hacer esto. Cuando Abraham hizo un pacto con Dios, el pacto no fue solo, la obligación no fue sola de Dios, ni tampoco la obligación fue sola de Abraham. Abraham tenía que hacer una cosa y Dios iba a hacer la otra. La Biblia nos enseña que Dios dice que si nosotros nos volvemos a Dios, Dios se volverá a nosotros. Nunca existe la demanda de una sola parte, que eso es lo que el común denominador de los creyentes tienen en mente, que Dios lo va a hacer todo y ellos no van a hacer nada. Decía el que tenés a tu lado: el reino de los cielos no es para vagos ni cómodos. Mire qué fácil sería estar cruzado de brazos y que Dios haga. Ay, Señor, si querés cambiar esto, bueno, cambialo, sí, Señor, hacelo, llévalo. ¿Viste la gente cuando ora y lo lleva el Espíritu Santo de acá para allá? Espíritu Santo vení, Espíritu Santo andá, Espíritu Santo llevá, Espíritu Santo trae. O en las oraciones que a veces hacen los creyentes: Señor poné, Señor sacá, Señor arrancá, Señor plantá. Y el Señor te dice: ¿y vos cuándo vas a hacer algo? ¿Cuándo vas a hacer tu parte? ¿Por qué hablo este contexto? Porque es un momento donde nosotros tenemos que entender que si vamos a esperar una liberación divina, hay una parte que no la puede hacer nadie más que nosotros. Por eso el salmista escribe y dice: pacientemente esperé a Jehová. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo David? Gracias. Esperó. Y esperar no significa cruzarse de brazos, porque él esperó con una condición. ¿Cuál fue la condición de David mientras esperaba una liberación divina? Tener paciencia. O sea, que no es que él se sentó a esperar el milagro, él siguió haciendo lo que estaba haciendo mientras esperaba que Dios hiciera su parte, que era el milagro. ¿Me está entendiendo lo que digo? Significa que David seguía haciendo lo que él tenía que hacer, aunque no veía resultado, aunque no encontraba la forma, aunque no se sentía de la mejor manera, pero mientras él estaba haciendo lo que le tocaba hacer, él estaba esperando la liberación divina. Por eso dice: pacientemente esperé. No es que él agarró una silla y se sentó, bueno, hasta que Dios no aparezca, yo no me muevo. Él se siguió moviendo, aunque la realidad le decía: ¿para qué te moves? Él siguió haciendo, aunque la realidad le decía: ¿para qué lo haces? Él siguió intentándolo, aunque la realidad le decía que no había esperanza, formas o maneras alguna. Pero él, mientras estaba haciendo lo que le correspondía hacer,
él estaba demostrándole a Dios que aunque las realidades terrenales le jugaban todas en contra, él tenía los ojos puestos en una liberación divina. Por eso dice, pacientemente esperé a Jehová. No de brazos cruzados, sino esperando que Dios pueda hacer la diferencia. Entonces, cuando vos estás en ese andar y la gente te ve haciendo cosas igual, te dice, ¿para qué? ¿Qué estás esperando? Estoy esperando algo que no puede llegar si no es de una sola manera. ¿Y cuál es esa manera? La manera que hace la diferencia, la manera de Dios. Si nosotros tendríamos que dejar de hacer las cosas por cómo está nuestro entorno, todos tendríamos que estar ya de brazos cruzados, deprimidos, encerrados en casa, sin motivación, sin fuerzas de hacer nada. Pero ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos impulsa a intentarlo? ¿Qué es lo que nos impulsa a no quedarnos, a ir por más, a hacer cosas distintas, a buscar la forma, la manera? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Acaso somos negadores de la realidad? No. ¿Acaso será verdad lo que dice la gente, que vivimos en una nebulosa, que vivimos en otra dimensión? Bueno, puede ser que vivamos en otra dimensión, pero hay algo que a nosotros nos pasa que no podemos explicarlo con palabras. Es que estamos creyéndole a Dios que Dios va a mandar a hacer algo distinto para nosotros. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y ahí empieza la lista. Ahí empieza la lista. Vamos a ver la lista, que es una lista hermosa. Verso 2. ¿Qué dice allí? ¿Qué hizo Dios? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y me hizo sacar. ¿Con quién? ¿A través de quién? ¿De qué forma? ¿De qué manera? La verdad que hubo un tiempo donde nosotros nos preocupaba mucho todo eso, ¿no? ¿De qué manera Dios lo hará? Pero cuando llegamos a un punto donde vemos que no hay opciones, que no hay formas, que no hay maneras, la realidad es que todo eso pasa a un segundo plano. Ya no nos importa cómo, ya no nos importa de qué forma, ya no nos importa de qué manera. Lo importante es que Dios va a mandar a alguien y nos va a hacer sacar. Decía al que tenés a tu lado, a alguien Dios va a usar para que yo lo logre. Vamos, ¿alguien quiere predicar conmigo? Decía al que tenés a tu lado, yo estoy seguro que Dios va a mandar a alguien y lo va a usar para que yo lo logre. ¿Alguien está entendiendo esto? Decía que tenés a todos, yo lo voy a lograr, yo lo voy a alcanzar, lo voy a lograr de alguna forma. Ahora, yo no sé de qué forma, no entiendo de qué forma, no conozco la forma, pero ya no me importa, porque lo que a mí me deja tranquilo es que yo estoy esperando pacientemente que Él lo haga, porque la forma tiene que ser de Él. Él va a usar a alguien, diga conmigo, va a usar a alguien. Escuchá, en el momento menos esperado, de la forma menos esperada, de la forma menos entendida, de la forma que no planificaste, de la forma que no subió a tu corazón, de la forma que ni siquiera se te cruzó por la cabeza. Por eso el salmista dice, y me hizo sacar. Cuando él dice, me hizo sacar, está diciendo, yo no podía. Decía al que tenés a tu lado, yo no podía. Significa que no me dieron ya los recursos que yo tenía. Significa que no me daban las posibilidades que yo tenía. Significa que ya no había agotado todas las opciones. ¿Se acuerda aquella mujer que sufría en los tiempos de Jesús de flujo de sangre y había por 18 años gastado todo su dinero visitando a los médicos y le iba peor? Hasta que ella se acercó por detrás
¿Y qué hizo? Lo menos convencional. Tocó el manto de Jesús. Hizo lo más sencillo o lo más arriesgado, porque en la condición que la mujer estaba, ni siquiera socialmente tenía derecho, porque en aquel entonces esa mujer era una mujer que no tenía que andar entre la multitud por su condición física. Sin embargo, ella rompió todos los parámetros, rompió todas las formas, rompió todas las leyes terrenales, y algo cambió su realidad. Cuando el salmista David dice, y me hizo sacar, está diciendo, aunque yo sea alguien importante, aunque yo tenga recursos, aunque yo tenga contactos, aunque yo tenga fuerzas, aunque yo tenga ejército, no sé, póngale la lista que usted quiera, aunque yo sea poderoso, aunque a mí me banquen de arriba, no van a poder oponerse a lo que Dios quiera hacer. A quien tenga que sacar, va a sacar, si es necesario, para ponerte donde tienes que estar. Así funciona Dios. Por eso el salmista dice, y me hizo sacar. ¿A quién habrá mandado Dios para hacerlo sacar a David del pozo de la desesperación? ¿A quién habrá mandado Dios? Decir al que tenés a tu lado, ¿a quién va a mandar Dios? Para que me asista. ¿Vos te estás dando cuenta de la importancia que tenés delante de Dios cuando sabés esperar? Porque mientras no esperas la forma de Dios, Dios te dice, ok, intentalo con todos los recursos que tenés, a ver cómo te va. Ok, intentalo ya que vos sos tan inteligente, tan sabio, tan vivo, tan pícaro, que tenés tantos contactos, intentalo. Entonces empezamos a agotar los recursos, empezamos a agotar, golpeamos puertas, llamamos, pedimos, hacemos, pim, pam, 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 hasta que todo se empieza a cerrar y nos encontramos, ¿cómo? En un pozo de desesperación, como dicen los muchachos, soy remando en dulce de leche. Qué difícil. Y le da, y cada vez esos remos como pesan. Entonces dice David, llegué al pozo de desesperación, al lodo cenagoso. Pero como yo esperé pacientemente a Jehová, Él envió a alguien para que cambie la realidad. Decir al que tenés a tu lado, en cualquier momento, otra vez, en cualquier momento, Dios te hace sacar. En cualquier momento, Dios hace cambiar la realidad. En cualquier momento, el llamado que no llega, llega. El mensaje que no llega, llega. En cualquier momento, la carta que no llega, llega. En cualquier momento, la puerta que no se abre, se abre. En cualquier momento, el que no te encontraba, te encuentra. En cualquier momento, diga conmigo, una segunda vez, una tercera vez, en cualquier momento. Esa es parte de la lista de beneficios de los que saben esperar al Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Entonces dice, y me hizo sacar. Después, ¿qué hace? Una vez que me hace sacar de esa condición, no me deja en cualquier lugar. Decirle al que tenés a tu lado, no me deja en cualquier lugar. Me pone en un buen lugar. ¿Cuántos quieren ser puestos en un buen lugar? Otra vez. Si no se lo pierde, ¿cuántos quieren ser puestos en un buen lugar? Y puso mis pies, no en cualquier lugar, puso mis pies en la peña. ¿Sabe qué significa? Me sacó de un lugar de desestabilidad, me sacó de un lugar inestable y me colocó en un lugar seguro, en un lugar firme, en un lugar fijo, en un lugar único, en un lugar deseado, en un lugar esperado, en un lugar inamovible.
Decir al que tenés a tu lado, Dios sabe cómo hacerlo. Por eso es mejor que Él lo haga. ¿Ok? ¿Está entendiendo? Ahora, esos son los privilegios de saber esperar. Pacientemente esperé al Señor. ¿Cómo lo espero al Señor? ¿De brazos cruzados? No, haciendo lo que tengo que hacer. Orando como tengo que orar. Sembrando como tengo que sembrar. Congregando como tengo que congregar. Creyéndole al Señor como tengo que creerle al Señor. Eso es esperar pacientemente, porque haciendo todo eso parece que no pasa nada, parece que hay silencio. Diga conmigo, parece. Otra vez, parece que hay silencio, parece que la oración no despega, parece que la ofrenda no se multiplica, parece que el servicio no llena, parece que lo que hablo es hueco, parece, todo parece. Todo eso que parece, significa que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, esperando pacientemente. Pacientemente es que yo estoy haciendo, sigo haciendo, porque en cualquier momento el Señor decidirá lo que tiene que hacer. En cualquier momento sacará la inestabilidad. En cualquier momento sacará la opresión. En cualquier momento sacará los perseguidores. En cualquier momento sacará los perversos. En cualquier momento sacará la escasez. En cualquier momento lo sacará. En cualquier momento lo sacará. Y cuando Él lo saque, pondrá tu pie sobre peña. Significa que te acomodará en un lugar confiable, seguro y sólido. Pacientemente esperé a Jehová. Puso mis pies sobre peña. Wow. Me paró firme. Diga conmigo otra vez. Firme. Me paró firme. Puso mis pies seguros. Eso significa puso mis pies sobre peña. ¿Cómo andás? Puso mis pies en una estructura sólida. Puso mis pies en un contexto sólido. Y no solamente eso, sino que, mira lo que viene a colación. Y enderezó. ¿Qué cosa? O sea que posiblemente iba para otro rumbo. Decídele al que tenés a tu lado, a lo mejor la desesperación te hace tomar rumbos equivocados. Decídele, ¿está escuchando? Y a veces queremos corregir los pasos, pero corregir los pasos es el segundo trabajo. Lo primero es poner los pies firmes, ponerlos sobre la roca, volver al cauce original las cosas. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Tal vez algunos no lo puedan ver todavía, pero no falta mucho para que muchas de las cosas que hemos predicado comiencen a pasar. Yo les he dicho a todos los hermanos, aunque no lo he dicho abiertamente en predicaciones, pero con todos los que pude charlar individualmente les dije, no se detengan. Aún en el peor momento, no se detengan, sigan haciendo. Le van a decir que están locos, le van a decir que está perdiendo el tiempo, le van a decir, no se detengan, porque cuando sea el momento que todos quieran empezar, ustedes ya habrán llegado. Cuando todos quieran arrancar, porque va a llegar un momento que todos se van a desesperar por querer empezar a hacer algo, les va a agarrar esa cosa de que, bueno, sí, ahora es el momento, porque empiezan a ver que las cosas se comienzan a alinear. Decía al que tenés a tu lado, en algún momento, las cosas que ahora están desalineadas y torcidas, aunque no para todos, pero sí para los que esperan en el Señor,
se van a alinear. Escucha lo que te digo, hay un camino derecho para los que han estado esperando en el Señor. Hay una senda derecha, aunque hay un montón de cosas torcidas y hay otras que se van a seguir torciendo, pero el Señor va a ir llevando a su cauce cosas que mucha gente está esperando, pero más aún específicamente los que todo en este tiempo le han creído al Señor y han esperado en el Señor con paciencia y con confianza, el Señor comenzará a alinear las cosas. Después que te ponga en el lugar de seguridad, después que te ponga en el lugar de firmeza, vas a ver cómo las sendas por las cuales vos, no sé si todos, pero vos tenés que caminar, se comienzan a alinear. Decía el que tenés a tu lado, viene para mi vida un tiempo de camino derecho, de senda recta. ¿Alguien está creyendo esta palabra esta noche? Enderezó mis pasos. No importa cuánto hayan empujado para torcer, nadie le ganará a la fuerza del Señor para enderezar. No importa cuánto hayan empujado para torcer, nadie podrá ganarle la pulseada al Señor. Y de eso estoy más que seguro. No importa cuánto hayan palanqueado y esforzado por pervertir el derecho del justo, por torcer el camino del honesto, del honrado. No importa cuántos hayan trabajado incansablemente por pervertir el camino de la gente que le cree a Dios. Al final de la situación, lo único que habrá para el que espera en el Señor será un camino recto, un camino derecho. Él puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, corrigió mi senda, corrigió mi camino, corrigió por donde yo tengo que andar. Dice luego, versículo 3, puso luego, estoy hablando de todas las cosas que no había. Escucha, no había fuerzas para salir y sin embargo el Señor lo sacó. No había un lugar apropiado para estar y sin embargo Dios se lo dio. No había un camino con un buen destino, como dice Proverbios, que al hombre todos los caminos le parecen ¿qué? Derecho, pero su fin ¿cómo es? Camino de muerte. No había un camino para decir, ¿y para dónde? ¿Nunca te hiciste esta pregunta cuando ya estabas al tope? ¿Y ahora para dónde agarro? ¿Y para dónde mirás? Este está más torcido que aquel. Entonces ya no se busca el mejor, se busca el menos peor. Esa es la condición global que hay. No se busca el más justo. Ya no se busca el más justo, ahora se busca el menos deshonesto. Mire a dónde ha caído la gente, la sociedad. No había camino para buscar correcto. Sin embargo, dice que Dios, no sé qué camino habrá tomado, pero Él lo enderezó. Lo enderezó, lo enderezó, lo enderezó. Imagínate si estatalmente, nacionalmente, no hay un camino en este país para el honrado, para el honesto. No lo hay. Y posiblemente hoy Argentina sea un país para abandonar, tal vez sea un país para dejarlo atrás, tal vez sea un país hoy por cómo están las condiciones, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si mañana? ¿Qué pasa si mañana el Señor endereza las sendas y comienza a hacer de tu nación una nación para que camines derecho? ¿Qué pasa? ¿Es imposible? Sí, es imposible. Naturalmente sí,
Pero no nos olvidemos que estamos esperando, ¿qué cosa? Una liberación gloriosa, que nos saque la opresión de encima de esta gente, que nos saque el maltrato de esta gente, que nos saque las leyes que oprimen, que escribieron la tinta de esta gente manchada con sangre. Eso estamos esperando. Y mientras estamos esperando eso, ¿qué hacemos? Seguimos predicando, seguimos adorando, seguimos alabando, seguimos congregando, seguimos predicando el Evangelio, seguimos creyéndole al Señor, porque en algún momento el Señor nos va a poner sobre esa peña y Él hará que las sendas se pongan derecho para que la iglesia pueda caminar segura y tranquila. Luego puso en mi boca. El salmista David y era músico, pero se ve que en algún momento de tanta opresión no tenía ni alabanza. ¿Le ha pasado alguna vez que se ha quedado sin alabanza? No, son todos espirituales. Dígamelo. Se levanta cantando al Señor y se acuesta adorando al Señor, me imagino. ¿Alguna vez se cesó la alabanza? ¿Alguna vez no salió la adoración? ¿Alguna vez no salió el grito de júbilo? ¿Alguna vez no salió el canto de victoria? ¿Alguna vez no salió voy a saltar los muros y a cortarle la cabeza? No salió nada de todo eso. El salmista David alguna vez se cerraron sus labios. Alguna vez. Pero cuando él empezó a ver que esperar pacientemente al Señor tiene una esencia tan poderosa, él entendió que Dios inclusive fue capaz de volver a poner en sus labios lo que había desaparecido. Y él dice, puso luego en mi boca, ¿qué? Un cántico nuevo. Un cántico nuevo. Así que, aunque sientas que ya la adoración que tenés está gastada, termina de gastarla, porque en algún momento viene un cántico nuevo. Decir al que tenés a tu lado, seguí cantando, seguí adorando, seguí alabando, aunque esté oxidada la alabanza y la adoración, que en algún momento viene el cántico nuevo. Decir al que tenés a tu lado, en algún momento. Puso luego en mi boca. Mirá cómo es Dios, ¿no? Que aunque no tengamos que decir, Él pone en nosotros lo que tenemos que decir. Mirá cómo es Dios, que aunque nos falte, ¿viste esa palabra que está y dice, aunque no haya vacas en los corrales y aunque no haya uvas en los viñedos y aunque no haya aceite en los o aceitunas o frutos en los olivares, con todo yo me alegraré en el Señor. Aunque no haya ganado en los corrales, aunque parezca que todo es infructuoso y es inútil y no dé resultado alguno, con todo yo, ¿lo encontraste ya? Con todo yo me alegraré en el Señor. Aunque falte, aunque la visión tardara en cumplirse, aunque lo prometido no llegue, aunque parezca que cada vez está más lejano,
Aunque parezca que cada vez está más lejos del cumplimiento, ¿lo tenés? ¿Lo tenés? Pásamelo, por favor. Televisión en vivo. Ahora que lo lea, otra cosa. Uy, no, Señor. ¿Ves? Pero igual hay que seguir intentándolo. Habacuc 3:17. Era mejor decirlo de memoria, ¿verdad? Señor, Padre, necesito un milagro. No lo puedo leer, imposible. Léemelo vos, toma. Vos que tenés más ojos que yo. Aunque la higuera no florezca, no, si el Señor me va a ayudar. Aunque la higuera, así dice, ¿verdad? Primero, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y... y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¡Wow! Aunque todo lo que necesito esté en otro lado, aunque todo lo que me falte lo tenga otro, e inclusive aunque lo que sea correcto que yo tenga no me lo den. ¿Alguna vez se sintió así? Aleluya. ¿Qué hizo entonces? Con todo. Ay, no, Señor, sácame esto, y cuando me saques, no, dice, con todo. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué es con todo? Con todo lo que me está pasando, con todo lo que hay, como estoy, lo que soy y lo que represento. Con todo me alegraré en Jehová, el Señor de mi salvación. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Hay alguien que se puede gozar en medio de esta situación que está describiendo el profeta? No, naturalmente no. Solo aquellos que esperan una liberación gloriosa. Que ahí sí podemos leerlo a esto conjuntamente con las cartas del apóstol Pablo. Esta leve tribulación momentánea, mire qué hermoso, produce en nosotros un cada vez y más excelente, eterno peso de gloria. O estaban todos locos esta gente, o realmente conocían que tenían a un Dios lleno de poder, lleno de autoridad, lleno de señorío, que le podía cambiar su historia en un momento a otro. Si alguien le quiere dar gloria al Señor, entonces dele su aplauso fuerte. ¡Aleluya! Gracias. Lo pude leer, ¿eh? ¡Qué bueno! Puso luego, ¡wow! ¡Qué hermoso! En mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Alabanza a quién? A nuestro Dios. Y la frutilla de la torta, porque también viene esa. Verán esto muchos y temerán, y con mucha fe confiarán en Jehová. Pero eso ya no depende de uno. La primera parte de este versículo es la más importante y la más linda. Y verán esto muchos y temerán. Decirle al que tenés a tu lado, vale el esfuerzo esperar que Dios lo haga. Porque cuando Dios lo hace completo. ¿Viste cuando estás en el momento más difícil? No querés querés encontrarte con nadie y te los encontrás más seguido que nunca.
Y vos decís, otra vez me lo encontré. Y no sabés por dónde ir porque parece que por donde va te lo encontrás. Y cada vez te va viendo de mal en peor. Y vos sabés que se le cae como un hilito de acá de disfrute. Porque no te está viendo bien. Y después decís, cuando a mí me vaya diferente, como que los querés encontrar para que ahora te vean distintos. Y no hay caso, no los enganchás por ningún lado. Y ahí empezás a pensar si es correcto, no es correcto, si es justo, no es justo, porque te vieron mal, te vieron caído y ahora que te están viendo próspero no te los encontrás ni para decirle ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Al menos que te vean sonreír. Pero mirá qué bueno que es Dios. ¿Cómo termina la historia? Después de todo lo que Dios hace, dice, y verán esto mucho. Decir al que tenés a tu lado, te van a ver brillar, te van a ver bien. No hagas ningún esfuerzo por demostrar que Dios está contigo. Cuando Dios quiera, te va a poner arriba, como la estrella en el firmamento, y estando allí arriba, todos van a ver la buena obra que Dios ha hecho contigo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice gracias, Señor? ¿Alguien le da un aplauso al Rey? Es solo cuestión de tiempo. No desespere. No desespere, no gaste sus energías, no gaste sus fuerzas. Haga solamente lo que tiene que hacer. Pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso en mis labios un cántico nuevo. Después de todo ese proceso, cuando te vean alabar, cantar al Señor, bendecir su nombre, eso va a ser para testimonios de mucho. Y aunque tal vez nosotros tengamos esa idea de que solo te ven en las malas y en las buenas, todos se esconden. Dios sabe hacer las cosas como solamente Él las sabe hacer. El apóstol Pablo dice que te encuentren irreprensible, que te encuentren irreprensible, que te encuentren sin mancha, que te encuentren sin que tengan que decir de ti nada, y si dicen algo que lo digan mintiendo. ¿Por qué? Porque te verán como lumbreras en el firmamento. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo que una persona irreprensible brillará como lumbrera en el firmamento, está diciendo que llega un proceso, llega una etapa donde, que ya el Señor nos predicó esto, será colocado solamente para que te vean brillar, y aunque estés brillando y aunque estés rodeado de oscuridad, no podrán hacer nada para impedirlo. No podrán hacer nada, porque ese es un lugar que solamente Dios coloca a aquellos que se mantuvieron, en el caso del consejo del apóstol Pablo, irreprensible, y en el caso del salmista David, esperando pacientemente la obra del Señor. Así que ya sea a través del consejo de David o ya sea a través del consejo del apóstol Pablo, los dos tienen un final que no se puede evitar, y es que logre Dios hacer contigo lo que de forma natural no se pudo haber realizado. Con las herramientas de Dios, con los recursos de Dios y con las formas de Dios. Este es un tiempo para vivirlo de esa manera. Espera pacientemente en el Señor, tranquilo, pacientemente, orando cada día, creyéndole al Señor cada día. Aunque escuches las amenazas latentes, aunque escuches el desastre inminente, aunque escuches lo que escuches, porque no lo puedes evitar, espera pacientemente en el Señor. Sigue haciendo lo que sabes hacer, orando, congregando, creyéndole al Señor,
poniéndolo al Señor en su lugar, siendo el Señor de tu vida, dándole al Señor el lugar que Él corresponde en tu vida, consagrándole al Señor tus recursos. Espera pacientemente en el Señor. Lo que no habrá para un conjunto multitudinario no significa que no haya para ti. El Señor hará contigo lo que Él tiene planeado hacer. Quiero invitarte a que te pongas en pie, por favor. Y vamos a darle estos minutos a el Rey, a nuestro Dios. El salmista le pone a esta línea de pensamientos alabanza por una liberación divina. Y eso es lo que estamos esperando. Cuando Israel pidió liberación para servir a Dios, Faraón más se encaprichaba con oprimirlo, más se encaprichaba contra Israel, más oprimía a los obreros, porque todavía no era nación, contra los hebreos. Cuando los líderes levantaban la voz en protesta, más latigazos. Cuando la iglesia más proclamó la verdad de Jesucristo, más fue castigada. Cuando un creyente en un lugar de trabajo social, en un lugar X, más se esfuerza por marcar la diferencia, más lo oprimen, más lo pisotean, más lo maltratan. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios trata de marcar la diferencia, de ser diferente a los demás, más blanco de todos los ataques se vuelve. Y fíjese que cuando los hebreos estaban a borde de ser liberados, Dios le dijo algo a Moisés. Y le dijo: ¿ves a los egipcios que ahora ves? Sí. Ok. A ellos no los verás nunca más. Nunca más. ¿Ves a esta gente que ahora ves, que persigue, que oprime, que maltrata, que los ha castigado injustamente, que han sido duros contra ustedes, que han esforzado día tras día sus manos contra ustedes para castigarlos y para hacerlos tropezar? Lo han hecho hasta el día de hoy, hasta el día en que yo determiné que no seguirá siendo así nunca más. Y ese es el día que David describe como la liberación divina, porque ellos no tenían forma de sacarse el yugo que le habían impuesto los egipcios. Pero el Señor, con un movimiento de su mano, los hizo desaparecer de la faz de la tierra. Y ellos esperaron pacientemente. Parecían que eran tontos, como muchos de nosotros ante la sociedad. No se rebelan. Yo escucho a la gente hablar y decir: ¿qué le pasa a este país? ¿Qué le pasa a esta gente? No se rebela, no alza la voz. Nadie protesta, nadie dice nada. Lo que no están entendiendo es que Dios está preparando un final de película. Porque el faraón que ha oprimido al justo, al indefenso, al trabajador, al honesto, a la iglesia, ese opresor que se ha hecho el Señor de sus bienes, que se ha hecho el Señor, el amo y el Señor de sus pertenencias, cuando el Señor haga sonar su trompeta, no volverán a ser nunca más. No volverán a existir nunca más. Pacientemente esperé a Jehová, porque el hacha de Dios ya está puesta en la raíz. El reloj está corriendo y eso es lo único que hay que esperar. El tic-tac, tic-tac,
Ellos se ríen, se burlan, creen que son el dueño del tiempo, pero en algún momento el Señor parará ese reloj y dirá: hasta aquí, se ha terminado. Ese día será la liberación divina de los creyentes, de los hijos de Dios, de los que han esperado la victoria, de los que han esperado la recompensa, e incluso, déjeme decirle esto, aquellos que hemos esperado bíblicamente ser saciados, como dice la Escritura, y como escribió este mismo hombre: tengo hambre y sed de justicia, pero no por mi mano, sino pacientemente esperé a Jehová. Porque dice la Escritura que aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán, no lo escuché, serán, ¿hay una tercera? Entonces póngase contento, haga, saciado. Mirá lo que tienes a tu lado y decirle: mirá, me arreglé el diente, saciado. Los que tienen hambre y sed de... Ay, hermano, ¿dónde está el amor de Dios? Ahí, pacientemente esperé al Señor. ¿Qué espero? Ser saciado. Hambre y sed, no de venganza, de justicia. Una liberación, ¿cómo? Divina. Porque el que tiene hambre y sed de justicia será, vamos, haga, saciado. Gracias, Señor.